Damas y caballeros, Interstellar, una de las mejores películas del siglo. Y yo creo que también una de las mejores películas de la historia. No, una de las mejores películas del siglo. Yo iba a decir en realidad que es la mejor del siglo. No se me ocurre otra con cuál compararla. ¿Por qué? Porque el espacio siempre, como dicen en Star Trek, es considerado la última frontera del ser humano. Y para las personas que nos gusta explorar el mundo, pero yo lo hago a través del internet, ¿no? Porque soy un pobre miserable aquí en mi casa. No nací en la gran época de los conquistadores que vinieron a mi continente, aquí en España, cuando yo era un indio, así en el pasado. Y se pusieron a ver eso, pues a hablar con las tribus, eso, que no habían sido descubiertas. Porque esa es la cosa. Los descubrimientos son para las personas blancas, así como los de la película. De los Estados Unidos o eso, pues, europeos. Descubren cosas. Claramente nosotros así, bueno, nosotros nos identificamos un poco más con España, ¿no? Con los tipos que descubrieron este continente, ¿no? Pero si tú eres marroncito, sí, pues, o sea, si tú eres eso, o sea, si tú eres nativo a este continente, pero nativo de verdad, los indígenas, o sea, si tú eres descendiente de los aztecas, tú no puedes descubrir cosas, tú puedes ser descubierto. Y por eso es que esta película es tan importante para nosotros, pues, o sea, porque es puro el espíritu así de explorar, de exponerte al peligro de que te puedan matar en este nuevo ambiente. Y eso nos encanta mucho a nosotros, pero bueno, nosotros lo que hacemos es explorar el mundo a través de las películas, porque esa es la forma más barata de hacerlo. Sí, bueno, sin duda alguna, Interstellar ni siquiera fue la mejor película del año 2014, ¿no? Desde hace 10 años, por lo tanto es el 2015. Sí, Que sí, no es que se celebra el 10º aniversario en el 2025. pero es que yo vi que la habían estrenado en Estados Unidos en diciembre. Busca ahí. No voy a buscar, son 10 años. 10 años desde que se estrenó. Y se está estrenando en enero. Ese es el Que 2014, ese es el 2014. Estoy casi seguro. Porque casi seguro no recuerdo, funciona. recuerdo ese gran año para el cine. Búscalo. A lo buscar, no importa, continúa. Bueno, el 2014 fue uno de los grandes años para el cine. ¿Por qué? Porque yo era adolescente. Y cuando uno es adolescente, siempre es y que no. Esta es la mejor película así de toda la historia y tal. Y bueno, en sí, ese sí fue un gran año porque me acuerdo que había salido, bueno, de todo. Y nada, Interstellar, la última vez que la vi 3 veces en el cine, que fue cuando se estrenó. Y vimos que se había vuelto a estrenar en IMAX. Porque evidentemente no, o sea, esta es una de las grandes películas jamás realizadas en IMAX. Y bueno, aprovechando el reestreno de IMAX, lo fuimos a ver en el cine más cercano, porque bueno, en nuestro país no existe nada parecido. Y nada, vimos Interstellar, estamos aquí. Y creo que sí, concuerdo con Juanqui en que es una de las mejores películas de la historia, porque, a ver, yo creo que fue una de esas películas, y bueno, y todavía lo sigue siendo, que a pesar de que uno diga, ay, sí, yo soy así todo como que, no sé, me gusta el cine show y tal, o sea, así uno se haya puesto un poco pretencioso con sus gustos cinematográficos, yo creo que es una película que tú vas y te desconectas de todo, pues, o sea, una película con P mayúscula, como mi pene. Y no sé, creo que llevaba mucho tiempo sin pensar sobre esta película y es una película que todo el mundo debería volver a ver en el cine. Porque yo me acuerdo clarito cuando fue como raro porque hubo como una tendencia que, ay, Gravity en el 2013, después salió la de Interstellar y me acuerdo que yo estaba hablando con una compañerita del colegio en su momento y dije que esta película que es buenísima, Interstellar, y ella me dijo algo así como que no, a mí no me gustó. Y además como que no entendí mucho algunas escenas. Y yo, ay, ¿dónde la estabas viendo? Y yo, no, en mi teléfono. Y yo, o sea, imagínense un teléfono en el 2014. Tú no entendiste esa interacción, Pablo. Mm. Esa muchacha te dijo eso a ti, aunque no haya sido verdad, para que tú le dijeras, vamos a verla en el cine como se debe. Tú hiciste eso. Yo no voy a estar brindándote a ti, Qué bobo. menos en una época de Ella no crisis. vio esa película en su teléfono en el 2014. O sea, qué posibilidad, o Sí. sea, qué teléfono tenías tú y cómo metió. O sea, es una cosa. ¿Y qué? Esos eran los tiempos, estaba en el cine. O sea, no tiene sentido. Ella te dijo eso a ti y que, mira, Pablo, vamos a seguir esta conversación sobre la película después de verla tú y yo en el cine, pero las mujeres no hablan de esa manera, te lo dicen de forma indirecta para que tú des el paso, la tomes de la mano y luego pongas esa mano donde más te convenga.
Maldita Eso sea. me lo enseñó mi abuelo. Y yo siempre lo he puesto en práctica. Por eso es que tengo 3 órdenes de restricción. Pero vale la pena. Porque si tú no te arriesgas, que es lo que te enseña esta película, no pasa nada. O sea, no salvas el mundo. Si fueras que ese es el espíritu femenino, ¿no? El de Murph, que le dice, quédate aquí con tu familia. Que esa es la cosa, ¿no? El destino. Porque si tú ves la historia de Cooper, si su esposa siguiera viva, él no se hubiera ido. O sea, su esposa tenía que morir. Fue como que un sacrificio necesario para que él hiciera ese viaje. Porque eso es lo que yo me imagino. Él como personaje no hubiera hecho el viaje para salvar el mundo si tuviera toda su familia en casa. Pues no, la esposa no lo va a dejar irse así. Dejar toda tu familia ahí, no. Él se va así porque es como que, bueno, qué carajo. O sea, están mis hijos ahí, tengo otra persona que los cría. Y ese es el conflicto principal de la película. Pero a mí me parece extraño, ¿no? O sea, porque con este tipo de películas, que otro tipo de películas sí es una que se llama The Revenant, ¿verdad? De Alejandro González Iñárritu, que son películas que cuando tú las ves, tú dices como que, bueno, ya en este punto, pues, o sea, si tú eres tan pro, si tú eres tan un genio, pues, un poeta, un artista para hacer una película como esta, ya los criterios normales que tú usas para hablar de una película en estos casos no tienen sentido. Porque yo he visto personas que se ponen tanto con esta como con The Revenant, como con otras películas que son, bueno, súper épicas, espectaculares, increíbles. Así que tú dices, bueno, son 10 de 10. Y que se ponen y que en esta parte del guión creo que está un poco flojo porque esta línea como que no la vi muy creíble. Que así se pusieron con esta, pues, con Interstellar, con toda la cuestión del amor. Porque las personas en el internet suelen ser bastante cínicas, pues, o sea, cuando... eh, que esa es la cuestión, pues, o sea, con Christopher Nolan, ¿no? Que con el tiempo yo me he dado cuenta, ¿no? Porque han pasado 10 años y con el tiempo me he dado cuenta que este tipo, Christopher Nolan, es una persona cursi. Es un tipo de eso, pues, que no le gusta, o sea, como que no está en su naturaleza como persona hacer una tragedia así que no, y al final, bueno, todos mueren, o sea, como que una cosa así que se salga, pues, o sea, del tipo clásico de historia, sino que el tipo lo que ha hecho, pues, o sea, con todas sus historias que el tipo siempre trata, bueno, y en este es como que el ejemplo más claro de eso, pues, con el final, que muchos lo criticaron, este final, entre ellos yo, porque no, o sea, cuando yo la vi, pues, cuando era joven y estúpido, ahora soy menos joven y menos estúpido. Eso es una de los grandes logros míos del día de Lo que hoy. nadie pensaba que podía pasar. Eh, yo pensaba bueno, es que ese final es un poco estúpido eso de que, bueno, que lo encuentren a él, bueno, literalmente en el medio de la nada, no tiene sentido, ¿no? Pero es porque, o sea, eso, yo creo que si tú eres un poco cínico y ves la película, entonces te pones a criticar todas esas partes, pues, y que no, cuando esta Anne Hathaway se pone a llorar porque el tipo que ama, ella lo quiere ir a ver a su planeta y los dos tipos y que, mira, loca, eso no me importa lo que tú estás sintiendo, tiene más sentido, era el planeta del otro. Y Christopher Nolan le da la razón a ella porque era lo que ella pensaba, pues en el planeta del tipo era el único que servía. Porque, bueno, puedes respirar el aire de ese planeta. Y lo mismo pasa con ese final, pues que el tipo sobrevive y vuelve a ver a su hija, que bueno, que sigue viva y tiene, no sé, como 110 años. O sea, como que esas cosas, cuando yo la vi, cuando tenía que como 18 años, yo pensaba de que no, bueno, esto es tonto. Porque eso, pues, o sea, ¿cómo va a sobrevivir? Como el final de Dark Knight Rises, que tú ves a Batman al final y tú dices, ¿cómo si el tipo se llevó la bomba atómica al mar y le explotó al lado, cómo va a sobrevivir? No tiene sentido. Pero yo no sé por qué uno buscaría el realismo en estas películas. Pues, o sea, tanto en esa de Batman, bueno, no hay nada realista en Batman y tampoco hay nada realista, bueno, en las cosas que pasan en esta película que tienen y que es ciencia y tal. Pero en realidad es magia, pues, o sea, como que... O sea, que sí, la ciencia y la magia no es que están completamente separadas así, ¿no? Pero en esta película pasan un montón de cosas que simplemente, bueno, no están basadas así, pues, en ciencia, ¿no? Bueno, es Entonces, no que sé por qué uno eso al final, o sea, no tiene sentido como que el deseo así que, no, pero técnicamente no hubiera sido posible que lo hubieran encontrado y que, bueno, técnicamente tampoco hubiera sido posible que él se comunicara con su hija por la otra dimensión. O sea... En el cine eso, pues, o sea, como que no es tan necesario que todo sea 100% realista. Bueno, y es que también yo cuando la vi no había entendido ese elemento fundamental de la trama y es que los seres de la quinta dimensión, que no sé por qué el carajo insiste tanto en que son ellos mismos, o sea, no entendí muy bien la revelación y somos nosotros y que somos nosotros y que bueno, no sé cómo carajo vas a ser tú y por qué tú te mandarías a ti mismo una señal para salvar el mundo.
O ni siquiera para que te fueras del mundo, bueno, X. Pero yo no me había dado cuenta, ¿no? Cuando la vi en su estreno. Y es que si los carajos te mandaron un agujero de gusano para que tú fueras a otros mundos a explorar y te están dando no solamente un espacio tridimensional para que puedas comunicarte con tu hija en el pasado, sino que te están dando la fórmula de la gravedad. Sí, que no, y que una cosa que combina la gravedad con la física cuántica para que tú comprendas, bueno, eso, pues, Sí. no sé, toda la física que te hace falta. Si te están dando todo eso, Son que sí, dioses, pues. me imagino que tendrán la cortesía de dejarte cerca de una maldita nave espacial. Sí, o sea, si tienen tanto O sea, poder, eso no les debe costar y que no, pero sí, ¿cómo? Y sí. que bueno, si te preguntas, ¿pero cómo? Con todas las cosas que hacen ellos, entonces, bueno, o sea, se supone que los tipos tienen un gran poder ya. Yo creo que sí tenía sentido. Yo también decidí que no, se tenía que terminar el tipo flotando en el espacio. Pero Aunque es no, eso, no sé. si fuera yo, la hubiera terminado ambigua, ¿no? Así cuando Cooper hay como que una toma, cuando sale como que del portal ese que él le da la mano a Anne Hathaway, que es así de una luz blanca y tal. Entonces hay una toma que él queda como que flotando en el espacio y la luz como que le refleja del casco y tal. Yo lo hubiera terminado ahí, que ahí así como que es como que el final de la canción también, bueno, que el soundtrack que sí es el mejor de toda la historia. Ahí lo hubiera terminado yo. Pero Christopher Nolan es un maestro, pues entonces como que uno también va a cuestionar y bueno, o sea, si es su película, o sea, como que todo viene de su cerebro, pues entonces tiene sentido que lo haga a su manera y su manera tiene sentido con la historia. Sí, es que, bueno, yo creo que hay mucho de qué hablar, ¿no? Sobre esta película. Pero me gustaría, bueno, hacer también un pequeño recuento, ¿no? Sobre cómo carajo llegamos a ver Interstellar en el cine. No en el cine por el reestrenado, o sea, cómo carajo se produjo una película de esa magnitud y que, bueno, yo, aunque sea nerd, ¿no? O sea, soy fanático del cine de ciencia ficción. He visto muchas películas de ciencia ficción, sobre todo por mi padre, que, bueno, también es, bueno, es mucho más nerd y me dio sus genes, ¿no? Lastimosamente. Y bueno, el cine de ciencia ficción tiene muchísimas películas icónicas, ¿no? O sea, que si encuentros cercanos de tercer tipo. Si escuchan este podcast con regularidad, sabrán que hubo un periodo de obsesión con los alienígenas, sobre todo por el tonto de Juanqui. Pero fue muy productivo porque pudimos hablar de todas estas grandes películas de ciencia ficción como esa, como Contact. Y estas dos películas están íntimamente relacionadas con Interstellar. Porque, por ejemplo, esta de Encuentros cercanos de tercer tipo fue una de las películas favoritas de Jonathan Nolan, que fue el hermano de Christopher Nolan, ¿no? El escritor, el guionista de Interstellar. El asistente, porque todo lo que hace ese tipo sin su hermano es malo. No, bueno, o sea, Él con su hermano es que le sale bien. Su hermano es como el que lo... él creo que hizo ¿qué? Westworld Ese dicen que es malo. y creo que fue el que escribió Memento, si no me equivoco. Y bueno, no sé, el hermano es como, ay, sí, él es el apasionado guionista, pero todos saben que ajá, Es el menos el- talentoso. sí, el menos talentoso de la dupla, ¿no? Como Porque, Pablo y yo soy Christopher, Pablo y Jonathan. bueno, igual, a ver, Christopher Nolan, yo sé que dijiste que, ajá, que es cursi, y yo creo que el tipo en cuanto a guión y eso, sobre todo cuando son escenas de amor, el carajo no sabe escribir escenas de amor, pues, o sea, una vaina que... Bueno, porque también es un hombre, Pablo. Los hombres hacemos el amor y ya no lo sentimos, ¿comprendes? Dígame esa en Oppenheimer y que no, sí, qué romántico. La tipa está teniendo sexo, para por 5 segundos, busca el libro que él cita en la entrevista cuando está hablando sobre las consecuencias de haber lanzado una bomba atómica y se lo pone enfrente y que léelo mientras tenemos sexo. Y yo, ¿qué? Yo me estaba leyendo el libro el que él se basó para esa película y esa escena no aparece. Así que Sí, eso- salió de su cerebro. Eso, bueno, Sí. bueno, de su cerebro no, salió de sus bolas. No, sí, no sé muy bien. Quizá le encantaba, ¿cómo es que se llama la actriz esa? No, esa es horrible, Florence Pugh. Le encantaba tanto que, bueno, quería verla desnuda y esa fue su excusa. Pero bueno, bueno, y de hablar de esto de, ¿cómo es que se llama? Inception. Aquí la tradujeron y que El Origen. Esa sí es tremenda película, compadre. Pero bueno, nada, no es solo porque esa de Encuentros cercanos de tercer tipo era de las favoritas, ¿no? De Jonathan Nolan, sino que Jonathan Nolan estaba escribiendo esta historia que además se le había ocurrido al, bueno, uno de los grandes físicos que fue como el consultor de esta película. Tú dijiste el nombre, ¿cómo era? Kip Thorne. Kip Thorne, ¿no? Que también
fue consultor en la película esta de Contact. Fue el tipo que, según mis investigaciones, él inventó los agujeros negros que vemos en la película. El tipo dijo, eso existe y por eso es que sale en la película. Pues él les explicó cómo es la cuestión y por eso es que sale así, porque el tipo se le ocurrió eso, pues como mecanismo narrativo. Sí, él es famoso, incluso hay un video de eso en internet que de vez en cuando sale en formato Reels, que es así como que el tipo diciendo, cuando hicimos Interstellar, nosotros pensábamos que un agujero negro se podía ver así, y muestra el gargantúa, ¿no? El garganta profunda, como la tuya. Muestra el agujero negro de la película, que es así súper icónico y todo esto, y él dice que nunca se había tenido un registro visual de un agujero negro, sino que todo eran teorías. Bueno, desde Oppenheimer, ¿no? Que creo que él fue el que teorizó lo de los agujeros negros por primera vez. Fue el primero de todos. Entonces, nada, él decía en esa charla, en ese video corto que pueden buscar en YouTube, él decía, nosotros teorizamos que se vería así. Y cuando salió la primera imagen de un agujero negro, que fue como en, no sé, 2018, qué sé yo, 2019, no me acuerdo. Pero el punto es que cuando salió la primera imagen de un agujero negro no se parecía. Y él dijo como de, qué decepción. Pero cuando rotamos la imagen y vemos el ángulo desde que se tomó, el tipo te va haciendo así, o sea, va pasando, va rotando la imagen y resulta que la vaina es que sí, exactamente igual que el de la película. Y qué mierda, o sea, el tipo es súper inteligente, ¿no? Un físico. Aunque eso es lo que dicen, pero yo no confío mucho en los científicos, que dicen y que no, Coño. esta es la foto del agujero negro. Yo lo tengo que ver con mis propios ojos, yo tengo que viajar como Cooper. ¿Quieres ver el agujero negro? Sí, ya he visto varios, pero tengo que ver el más grande. Claro. Así como, o sea, yo quiero ir con mi navecita esa como la que maneja Cooper, que es la nave espacial más cool que yo he visto en toda mi vida. Quiero ir con ese, me quiero acercar y ahí es que voy a creer. Yo soy como el discípulo ese de Jesús que todos estaban creyendo y él que no, yo quiero ver a Jesús y meter mis dedos en su llaga. Tomás. Así soy yo. Si yo no hago eso, no creo. Por eso es que todo eso de que no, que aterrizamos en la luna. Como eso que dice la tipa al principio, que no, que eso, mira, o sea, cambiaron los libros de historia. Que eso es lo que están tratando de hacer el día de hoy los de la izquierda del mundo, ¿no? Eso, incluso, mira, y que le cambiaron los libros de historia a los niños. Y la maldita que lo dice estaba convencida de que era así. O sea, la mentira se convierte en verdad. Será la derecha con sus teorías de conspiración. Pero bueno, básicamente eso, el tipo este físico que también fue consultor de Contact, que es otra gran película de ciencia ficción basada en un libro de Carl Sagan. O sea, es mucho mejor. El tipo, bueno, fue consultor de esa película y él tenía esta idea desde hace mucho tiempo. Se la terminó comprando un estudio y Jonathan Nolan fue el contratado para hacer el guión de la película, ¿no? Yo también quiero que me compren una idea, ¿no? Qué mantequilla. Sí, coño. No tienes ni que escribir el guión y que no, yo tengo esta idea. ¿Cuánto la vende? Bueno, $300,000. No, Tómalo, bueno, me imagino que tenía algo, no sé, algo escrito, no creo que, verga. Las ideas no tienen Si no vendiste tienen la idea, copyright. bro. Si vendiste la idea. Sí, Tendrás bueno. algo escrito, pero una página. Pues, y no, entonces pasa esto. El tipo deja a su hija para hacer un viaje y salvar al mundo. Sí, que es como también un poco extraño, porque si tú escuchas la historia, yo digo, bueno, yo me imagino es una de estas vainas así bizarras ay, ¿cómo es que se llama? Hubo una que sacaron los Wachowski, ¿sabes? Que Cloud Atlas. no, era otra peor, imagínate. Así, esa que está en Netflix, que es una cosa ahí, un nombre todo extraño ahí que sale Channing Tatum. Ajá, ese que con Mila Kunis, creo que es. Yo me imagino es una cosa así como que, bueno, no sé qué tanto y que, no, unos tipos que viajan por una agujero de gusano a buscar un nuevo mundo y entonces se encuentran con él una... O sea, eran unas cosas ahí y el punto fue que el elegido para dirigirla era Steven Spielberg. El tipo estaba súper interesado, incluso fue a varias clases de seminario, varias clases así de... ¿Cómo es que es el nombre? Kip. Bastante fácil de recordar. 3 letras. Un poco bizarro. KIP. Sí, Kip. K-I-P. ¿Cómo te llamas tú, Pablo? Es más difícil. 2 sílabas. Coño. Kip Thorne. Él fue a la clase, como a 3, 4 clases de él con su papá, que el papá de Steven Spielberg es como ingeniero, no sé qué. Infiel es lo que dijo. Pero el punto es que, nada, o sea, Steven Spielberg estaba súper emocionado de dirigir esta película. Y cuando terminó yéndose del estudio, ¿no? O sea, porque él tenía DreamWorks y terminó yéndose a Disney con DreamWorks, una cosa ahí.
bueno, la película quedó un poco en el aire y fue Christopher Nolan, que ya sabía más o menos lo que estaba haciendo su hermano, el que tomó las riendas del proyecto, pero así tal cual. O sea, le dijo al hermano, bueno, tú sabes que yo voy a reescribir el guión, que voy a cambiar todo. Y bueno, esa fue una de las mejores decisiones que se han hecho en la historia del cine, porque desde que eso pasó, el proyecto empezó a agarrar como otro matiz, ¿no? Y Que Steven bueno, Spielberg, bueno, es un director muy competente, pero no es un poeta. no, o Un tipo sea, que, bueno, hace las cosas muy bien, judío, ¿no? O sea, que ya por ahí, bueno, se le era muy fácil entrar al mundo del cine, por eso es como que seas negro y quieras ser basquetbolista, pues, o sea, está en tu sangre. O sea, entonces, claro, cuando le transfiere el mando a Christopher Nolan, que yo creo que es un tipo, creo que es un mejor cineasta que él, así es no, que bueno, tenemos el producto de Interstellar. no sé si es mejor. A ver, Claro que mejor, bro. hay un tema con Christopher Nolan. This motherfucker don't miss. No, he's fucking good. That motherfucker don't miss. ¿Cuál Sí, película bueno, mala dirigido Christopher Nolan? Tenet. O sea, no es mala, estás loco. No, Un espectáculo visual. Bueno, la Insomniac, pero es que esas son como sus primeras películas, entonces tampoco Su hay primera que... película es buena. Esa The no es, Following. esa de Insomniac no es mala. O sea, claro, si la comparas con Interstellar, bueno, ya es una escala completamente diferente, pero no es mala. No, no, o sea, él es obviamente es un gran director. El tema es que una de las cosas que a él se le critica es que teniendo la habilidad y la capacidad de, bueno, de contar estas historias, bueno, de una forma espectacular, utilizando todas estas herramientas que te da el cine, el carajo, como lo vemos en esta película, la de Inception, él tiende a volver un poco más estúpido como su concepto para que pueda apelar a un público general. Por ejemplo, esa de Inception, ¿no? El origen. Yo me acuerdo clarito cuando vi esa película, apenas se estrenó de niño. La pusieron ahí en mi casa en DVD y yo estaba, bueno, o sea, flipando, ¿no? Yo estaba ahí que no, o sea, esto es una locura. Yo incluso me quería ir a dormir para soñar con una de esas cosas, ¿no? Y, a ver, me acuerdo clarito de esa época que Dayo Script, había sacado como que un video analizando, ay, Christopher Nolan y tal. Y el tipo lo que muestra es que ya solamente en el inicio de Inception, o sea, en los primeros 5 minutos, tú sabes todo lo que tienes que saber sobre el mundo de los sueños de forma visual. O sea, tú entiendes cómo funciona, tú entiendes que cuando el carajo se tira en la bañera y cae en el agua, ¿no? Todo eso se traduce de una forma, bueno, o sea, súper exagerada en los sueños, que tú ves que si un tsunami que entró, ya tú sabes todo en esos primeros minutos de la película de manera visual, ¿no? O sea, sin ninguna palabra. Pero el resto de la película, o sea, como, bueno, no del resto, pero al menos como media hora de la película, son los tipos hablando de cómo funciona. Entonces, bueno, yo entiendo por qué lo hace, porque también gracias a eso es un cineasta de masas, pues, o sea, no es un tipo rarito así que no, pocas personas conocen Letterboxd, sino que no, o sea, Y el tipo sabe, o sea, como que lo hace conscientemente, pues no es que así, o sea, que no es que el tipo es un cineasta que no lo puedes comparar con los tipos que las personas dicen eso, pues que hacen cine más de arte. Porque esa es la cosa con este tipo que, bueno, que las personas que se le dan de cinéfilos en el internet, si tú dices que te gusta Christopher Nolan y que, mira, piensan que eres un niño que no has visto muchas películas, entonces como, bueno, claro, te impresionan las de él, pero eso es porque no conoces a los grandes cineastas clásicos del cine que sí tienen así como unas películas que son como que más complejas, más oscuras, más profundas. Pero yo no estoy del lado de esas personas así, pues, o sea, que se ponen y que no, es que los cineastas de eso, pues, o sea, que sí los puede poner como que la cúspide de los mejores que han existido son Kubrick y son Tarkovsky y son tal, o sea, como que tiene así como que una lista como de 5 o 6 que son que, bueno, incluso están otros que son peores que son y que no, esos incluso los consideran mainstream desde su perspectiva, pues hay otros que, bueno, mientras menos conocido existe como que el deseo de que no, mira, es que este tipo, eso lo conocen 10 personas en Rumania, entonces... Pichatponger está cool. Y que eso sí es cine, pues este tipo que hizo 5 películas en los 80 que cada una le costó como $3,000 y la plata se la dio su primo. O sea, existe como que ese instinto en el internet de que no, bueno, si es popular es malo. Y no es cierto. Christopher Nolan, eso, cuando hace esas cosas, pues, o sea, cuando hace que sus películas sean como que más digeribles para cualquier persona, bueno, también hace énfasis, ¿no? Porque
me imagino que si tú no haces eso, sino que tú dejas lo del principio y ya, si ya las personas estaban confundidas cuando ven la película, pues, o sea, como que existen 10.000 teorías y que no, pero explícame qué es lo que pasa al principio y al final, o sea, con su película siempre pasa eso. Sí, sobre todo esa de Inception, me acuerdo todo el drama y que, ajá, pero ¿quién puede explicar el final? Porque seguía dando vueltas, entonces estaba en un sueño, no estaba yo y que bueno, Sí. todo el punto del final es la ambigüedad. No, y el No punto del tiene final es que el sentido. tipo ya no le importa, pues, o sea, el tipo se va con sus hijos, o sea, técnicamente Sí. tuvo éxito, esté en el sueño o no esté en el sueño, no importa porque él antes no se podía acercar a sus hijos, pues él estaba así como que dentro Ajá. de su propia mente e intentaba acercarse a sus hijos en su subconsciente y no podía. Mientras que al final sí puede, entonces no sé si es un sueño, pero el punto es que logró su objetivo, pero es que si incluso con eso, pues si incluso cuando el tipo trata de ser más obvio que lo que ya era al principio y eso, y yo creo que eso, que hay muchísimas personas que se ponen a ver películas y no le paran media bola, o sea, que eso, que la estás viendo incluso en el cine sin ver tu teléfono ni nada y estás pensando en otra cosa. Entonces, claro, pues, o sea, como que tú haces énfasis, no sé, como 4 veces en el mismo punto de la trama para que ese tipo de personas diga, mira, bro, despierta, o sea, para que la comprenda. Y así haces que muchísimas personas piensen y que no, esta es mi película preferida por este tipo, coño, me entiende a mí que soy tonto. O sea, que eso, que me hace énfasis en los puntos de la trama y así yo nunca me pierdo. Sí, a ver, yo personalmente considero que es uno de los mejores directores trabajando en la actualidad. De la historia, amigo. Bueno, no sé si de la historia. Porque de la historia, ¿quién? Ajá, o sea, ¿qué escala tienes tú, bro? Mizoguchi, Bergman, Ya, o sea, si este Kurosawa. tipo hubiera dirigido Interstellar y ya en ninguna otra película en toda su carrera, para mí ya estuviera, como tú dices, pues en los mejores que trabajan hoy. Y no es la única que ha dirigido un montón que también son excelentes, entonces No, tiene que bueno. entrar en los mejores de toda la historia. Yo simplemente diría de los grandes directores, para resumirlo y no darle un gran plazo a la historia, un gran poder a la historia. Yo él lo meto en el top 10. No sé de qué lugar, porque eso, no he pensado en esas cosas, pero sí tiene que estar en el top 10, sí o sí. El punto es que yo sí considero que él es un gran director y sobre todo en su filmografía, o sea, tienes una variedad y tienes como que ese poder de lo que puede llegar a ser el cine, ¿no? En las distintas películas que ha hecho. Desde Interstellar, que yo la estaba viendo en el cine y yo dije, wow, no tengo ni la más mínima idea de cómo carajo grabaron esto. Y ni siquiera se siente como que lo grabaron, o sea, se siente como de verdad, o sea, es real. Eso es maravilloso, ¿no? A través de todos sus elementos. Y las otras películas que él ha hecho, yo sé que al inicio era como que, ay, sí, Memento, una película súper complicada porque va en reversa y tal. Yo no sé si soy tan fanático Esa de, es otra vez, de o sea eso en sí. que esa el tipo hay partes que también como que te hace énfasis en la explicación de qué es lo que está pasando como 2, 3 veces, porque coño, esa sí tiene como que más complejidad para que las personas la entiendan. Eh, pero esa es, o sea, el guión de esa también es súper bueno, así pues, o sea que al final todo cuadra, aunque te lo cuente de esa forma toda confusa. Sí, no sé, a ver, a mí lo que me ha gustado es sobre todo, bueno, la variedad de historias que él puede traer ahorita supuestamente y que está haciendo La Odisea, una adaptación de La Odisea, ¿no? De Homero. El problema es que ya la cagó con el casting. Porque que la esposa de Odiseo, ¿no? Que es el protagonista de la serie, que es Zendaya, porque ellos dos son pareja en la vida real. Bueno, me parece la pareja más mierda de la historia del mundo. Y es que es imposible, pues. O sea, tú ves esa película y bueno, se supone que su esposa, si el tipo está eso, dando una odisea, que se llama eso, pues en su nombre, es un viaje bien complicado, ¿no? Y él está haciendo ese viaje bien complicado para volverla a encontrar a ella. Pues así tanto le gusta, ¿no? Que está dispuesto a enfrentar a la muerte en muchas partes distintas para verla a ella. Y esa ella es Zendaya. Entonces ya la película, para empezar, no tiene sentido. El tipo está gastando $250 millones en hacer algo que no tiene sentido. ¿Por qué? Por la influencia de la cultura woke. Ves que la guerra cultural se importa, Pablo. Esa Zendaya, bueno, si hubiera intentado ser actriz en los años 70... O sea, le hubiera pasado como en los castings de La Sustancia, pues, o sea, se hubieran reído de ella hasta que saliera del salón de casting. Y que tú serás científica, o sea, tú con esa cara serás científica. Actriz no. Yo creo que esa forma de, bueno, todas esas características, ¿no? Que hacen que Christopher Nolan sea Christopher Nolan, como por ejemplo eso de que no, le encanta usar los efectos prácticos, le encanta como que, bueno, tocar todas estas historias, bueno, de una manera casi que grandilocuente, ¿no?
Yo creo que, bueno, Interstellar es el mejor ejemplo de eso, porque uno dice, bueno, si tú estás grabando una película sobre unos astronautas que atraviesan un agujero de gusano para ir a otra galaxia en busca de un nuevo hogar, ¿cómo carajo los efectos prácticos, ¿no? Lo que hablábamos un poco con la Odisea. Bueno, aquí tú lo ves hasta en los pequeños detalles. O sea, todo este mundo que él te construye en Interstellar está basado en cosas reales que uno ni se imagina. Porque, a ver, la historia de Interstellar, ¿no? Todos la conocen, pero si necesitas un pequeño refrescamiento, en verdad es como eso, pues el mundo está muriendo y este tipo, ¿no? Matthew McConaughey, Cooper, él se llama Cooper, ¿no? Y la hija es Murph. Ajá. ¿Cómo no Cooper, vas a saber el nombre si la viste anteayer? bueno, no soy un fanboy de Christopher Nolan ciego como tú, que no reconoce No, que no, eres y mal que director. viste la película 3 veces cuando salió. Pero bueno, el punto es que este tipo era piloto así de la NASA y todo eso empezó a desaparecer porque estaba, bueno, ocurriendo un desastre natural en el mundo donde todo se está llenando de polvo. Hay tormentas de polvo constantemente y todas las plantaciones, o sea, todas las plantas, todas estas cosas, ¿no? que consumimos, que nos permiten vivir, están muriendo. Y por cuestiones del destino, o sea, un aparente fantasma, un aparente evento paranormal, el tipo termina llegando a lo que es la NASA el día de, bueno, en el futuro este de Soylent Green, que es así como que esta organización secreta que tiene un plan de viajar al espacio exterior, ¿no? En esta onda, este fenómeno gravitacional, este agujero de gusano que se formó, les permite llegar a otra galaxia y buscar un nuevo hogar. Entonces vamos a ver este viaje interestelar, ¿no? O sea, Ah, por eso se llama así. sí, y acabo de explicar lo que nadie sabía. Vemos cómo hace este viaje para descubrir yo no sé qué por qué no se llama Viaje a las Estrellas. Porque eso de interestelar, ¿qué te crees, bro? la guerra de las galaxias. ¿Te crees Kip Thorne? Así que bueno, él porque es un físico que ha ganado todos los premios, pero tú no eres eso. Tú eres un director de cine. Tú le pones Viaje a las Estrellas. Agujero de gusano. El viaje ¿Qué? estrellado. ¿Por qué? Porque en todas partes, bueno, como cuando se meten en el agujero de gusano, lo que hay son estrellas por todos lados y galaxias. Bueno, ¿tú sabes cuántas personas han existido en toda la historia de la Tierra? No, O sea, pero tienes que adivinar para ver si la pega. 40 en billones. toda la historia desde el principio, pues desde el primer ser humano hasta el día de hoy. 40 billones. No es un número exacto, ¿no? Se estima, ¿no? Dicen los historiadores y las personas que investigan esas cosas, pero dicen que han sido en toda la historia hasta el día de hoy, se estiman 100 billones de personas. O sea, en inglés son 100 billones, en español serían 100.000 millones. Y coincidencialmente, en nuestra galaxia, que no sé por qué se llama la Vía Láctea, hay como 100 billones de estrellas también. Entonces lo que han dicho es que, o sea, técnicamente, Estúpida. ¿verdad? O sea, en cada una de esas estrellas orbitan planetas, ¿no? Como nuestro Sol, que es una estrella también. Entonces, técnicamente, cada persona que ha existido en toda la historia, o sea, todos los que han estado vivos en toda la historia, podrían tener su propio planeta. Y eso es lo que nos hace pensar esta película. O sea, que eso es posible. Eso, hay muchas historias de ciencia ficción que exploran eso, sí, pues, o sea, que, claro, el problema sería que hay algunos que ya están ocupados por los alienígenas, que eso es lo que no vemos en esta película, por eso es que en realidad es una de las peores películas del espacio que se han visto, porque ¿dónde están los extraterrestres? O sea, Tú mismo eres el extraterrestre. ¿acaso Christopher Nolan nos está diciendo que él no cree en los extraterrestres? Porque todo el viaje que se echan y no ven ni un solo alien. Que eso es lo que yo pensaba que, bueno, si yo hubiera hecho esta película, cuando llegan al planeta ese de Matt Damon, como que ven en la esquinita, ven como que una personita así, y eso como se piensa que es un alien, pues un bichito raro verde, así como... Así que lo ven lejos, le dicen, oye amigo, y es como una figura que eso, que te ves desde un risco y de repente desaparece y tú te dices, ¿qué? Sería genial, eso es lo que yo hubiera hecho para generar más controversia en las redes. Bueno, es- es que en teoría sí son extraterrestres. O sea, literalmente. No, Pablo, no son extraterrestres porque no provienen de ahí. Ellos Bueno, son pero turistas, van a nacer ahí. Son Ah, como eso, inmigrantes. no han nacido todavía. Son inmigrantes. Tú, si un inmigrante Ahí, tiene un hijo. ahí acabas de revelar tu progresismo, Pablo. Ellos están de paso. Maldito. Ellos son turistas ahí. Ellos no tienen, bueno, ninguna relación con ese planeta. Ah, bueno, que hay una crítica que es algo que yo no había pensado hasta que, bueno, tampoco lo pensé, pues lo vi en internet. Pero estaban diciendo, ¿verdad? Que no tiene ningún sentido
lo que hacen ellos cuando van al planeta del agua, ¿no? Porque el negro, que es como que el genio, te dice que no, mira, cada hora que tú pasas ahí son 7 años en el tiempo de la Tierra. Y lo he dicho que, ¡ah! Entonces, claro, ¿qué nos hace pensar eso? La tipa que fue para ese planeta, creo que había llegado que si hace 7 años ahí. Entonces, o sea, ¿por qué bajaron a ese planeta? No tiene sentido, porque se supone que si bajan en el tiempo de ese planeta, la tipa acaba de llegar, lo que quiere decir que no tiene los datos para saber si ese planeta es habitable o no es habitable. Entonces no tiene sentido que hayan bajado ahí. Pero yo lo que pienso es que con este tipo de película, ¿verdad? O sea, eso, yo no me di cuenta de eso. O sea, yo lo leí en internet y esta es como la 6ª vez que yo veo esta película. Entonces yo creo que Christopher Nolan, ¿verdad? Yo creo que sí lo meto así que sí en el top 10, pues, o sea, de los mejores directores de toda la historia. Porque él hace como que unos actos de magia, pues así son sus películas, que así es que las personas también se burlan de Dark Knight Rises, que hay una escena en donde es de día, pero son que sí las 3 de la tarde. Y Batman comienza una pelea, se mete en un túnel y cuando sale del túnel ya es de noche. Y tú cuando ves la película no te das cuenta, ustedes, bueno, o sea, como que siguen la historia y ya, pero cuando lo vi en internet, pues, y que no, mira, esto no tiene sentido, pues eran que si las 5 de la tarde se meten en el túnel y son que si las 8, pues es la noche totalmente oscura. ¿Qué crees que se llama El Caballero de la Noche? Tú no te das cuenta de eso, pero tú lo estás viendo y tú dices, bueno, o sea, como que estoy tan concentrada en la historia, porque el tipo, bueno, sí, o sea, como que te enfoca toda la historia de una forma tan entretenida y tú estás tan concentrado que no te prestas atención en ese tipo de detalles. Pero yo creo que eso, pues, o sea, de lo que yo he pensado desde que la vi por primera vez allá hace 10 años, que yo recuerdo que la fui a ver con un compañero de clase y me gustó tanto la película que yo dije que, bueno, voy a llevar eso, voy a tratar de convencer a todas las personas que conozco para verla otra vez porque, bueno, es muy cool. Y luego me gustó incluso más y la tuve que ver otra vez, pues así como de verla 3 veces, pero yo estaba ahí que no, esto es demasiado. Y, o sea, o sea, yo creo que pertenece ahí, pues, o sea, como que en esa clasificación de las películas que uno usa otro criterio cuando lo está viendo. Así eso, de que es tan buena, pues, o sea, el tipo tiene como que una propuesta tan única, que era lo que yo pensaba cuando tú te pones a pensar y que, bueno, ¿qué es lo que le está haciendo dentro del agujero negro ese? Y es eso, pues, o sea, como que toda la explicación de que no, que bueno, él es el fantasma que sale al principio y que está tratando de darle un mensaje a su hija para darle unas ecuaciones que ella necesita para poder resolver el problema de sacar a todas las personas de la Tierra porque el planeta está muriendo y bueno, y si no hacen algo rápido, todas esas personas que son billones se van a morir también. Y entonces el tipo está haciendo eso, como que un mensaje entre dimensiones y la única forma que eso es posible es por lo que le dijo la doctora, que es que el amor es lo único que se percibe entre otras dimensiones. Y él, entre eso y la gravedad, es que puede hacer un mensaje en código Morse para que la niña entienda. Y no solo eso, sino que él mismo fue el que hizo el mensaje al principio, que en código binario para que encontrara la base de la NASA. O sea, una cosa que tú dices, coño, es muy extraño verlo, pues es muy inusual en estos tiempos que de lo que todo el mundo se queja, que ya casi no hay películas, que simplemente es la historia que se le ocurrió al director y ya. Sino que ya casi, no sé cuál será el porcentaje, ¿no? Pero ya son o blockbuster o son secuelas o son eso, pues, o sea, una historia que está basada en un libro. O sea, ya es muy raro ver algo que sí, o sea, que sí salió de la mente del artista y ya. Y que cuando tú lo ves te das cuenta de eso, que sí es completamente diferente, pues, y que tiene todas estas secuencias, pues, o sea, con ese soundtrack súper épico que tú te quedas loco, porque es algo que tú no ves, pues, o sea, como que tiene como que tanta creatividad y tanta pasión, pues, o sea, que es lo que puede producir un proyecto así, que todas esas escenas, como esa, la más famosa, cuando el tipo se tiene que acoplar, que tú piensas y que, bueno, ¿en qué otro tipo de película tú ves eso? ¿No? O sea, que te pongan como que el momento, pues, o sea, más emocionante de toda la película es una cuestión que, o sea, que cuando tú la ves como que en papel, es como que, bueno, qué drama, ¿no? O sea, que el tipo se tiene que acoplar, ¿no? A esta cosa que es lo que les hace posible el viaje, ¿no? Eso es lo que yo me pregunto, pues, y que bueno, ¿cómo conceptualiza eso? Pues así que no, mira, eso, pues esa va a ser la parte más dramática y lo que va a pasar antes, eso, pues, o sea, que si todo el conflicto que pasa con el Doctor Mann y eso, que eso, pues, o sea, que si tú ves la película así de cerca, sí, o sea, como que se le nota lo cursi, ¿no? Que bueno, que Matt Damon se llama el Doctor Hombre, porque El hombre es malo. representa eso, que el hombre, como que eso cuando es débil, pues, o sea, cuando está en una circunstancia
en el caso de él, pues, o sea, que se volvió loco cuando técnicamente están ahí en una misión para salvar el mundo. Pero el tipo lo que piensa es en él, en salvarse él y en condenar, pues, o sea, literalmente a toda la humanidad, pues, o sea, se pone a sí mismo sobre todos los demás, pues, así como que suena eso como una parábola, así como que bíblica, así que sí, lo más sencillo posible para que entiendas el punto. Que eso, pues, o sea, que yo cuando era más joven, yo de las cosas cursis así pensaba como que, bueno, como de qué cliché, qué trillado, como que esta cosa, así como que volviendo a lo mismo, como que a lo más predecible y tal. Pero el día de hoy yo pienso que, coño, en ese tipo de historia, pues, o sea, que es tan espectacular y tan épica y tal, y como el estilo del tipo que la hizo, eso, pues, siempre es de esa forma, pues, o sea, él tiene ese estilo cursi y lo debe tener porque esa debe ser su filosofía de vida, pues, o sea, como que él no me parece una persona que eso, pues, o sea, que la vida real sea como que deprimido, pues, un tipo que le vea el lado malo a las cuestiones, sino que él de filosofía de vida debe tener una cuestión así, pues, o sea, súper optimista. Y por eso es que cuando hace una película, pues, de este tipo, pasa eso del final, que bueno, que básicamente el resumen es que no, bueno, todo sale bien, pues. El tipo encuentra a su hija otra vez. La otra tipa, bueno, encuentra el planeta y sí funciona, pues, o sea, como que sí es habitable para las personas, pues, o sea, como que cuando lo vi, pues, por primera vez yo pensé que, bueno, este final está chimbo, pero el día de hoy sí me gusta. Sí, es que yo pienso que de todas maneras cuando uno está, ay, qué cliché, ay, que no sé qué, es como que bueno, todo depende de la historia, de los personajes y de lo que uno, bueno, el mundo que se crea cuando uno está viendo la película. Porque muchas veces uno, ay, sí, o sea, qué cursi esta cosa y tal. Yo lo que quiero es algo que me sorprenda. Lo que quiero es una cosa que yo no haya visto. No entiendo mucho cuál es el énfasis por eso, porque cuando uno quiere eso, más allá de una historia, bueno, emocional o de una buena historia, tú tienes mierdas como esa de las Jedi. U otras películas que simplemente, bueno, te sacan una cosa aleatoria ahí para sorprenderte como un truco barato, pues. Pero que no implica todas las cosas que implica, bueno, una buena historia, ¿no? Aquí, bueno, tampoco es que Christopher Nolan es infalible, ninguno de los grandes directores lo es, porque de eso no se trata, o sea, no se trata solamente de perfección, ¿no? No los grandes directores, Pablo, los seres humanos. Sí, bueno. Y que el bicho sí, que todo lo procesa es a través de... Las personas cometen errores. Está como nuestro primo Alejandro, que una vez estábamos, bueno, tendríamos no sé cuántos años, pero que estábamos hablando de videojuegos y él es un fan de los videojuegos, bueno, excesivamente, ¿no? Y estábamos hablando de videojuegos y que Skyrim, no, sí, buenísimo, tal. Y ahí está un amigo mío y él y que Andrés, o sea, como le tiende la mano, ¿no? Para presentarse. Y él y que, ah, no, ese no lo he jugado, ese no lo conozco, y que es mi nombre. Y que no, este maldito está... Tipo, no le importan los nombres de las personas. Y que está completamente ¿Y disociado. cuál juego es ese? Pero bueno, eso que comentaba antes de que una de sus características, ¿no? Una de sus trademarks como director es que él prefiere el uso de efectos prácticos y todas estas cosas. Es súper interesante porque la película está llena de, bueno, pequeñas cosas que si tú no le prestas mucha atención, bueno, capaz es que, ajá, o sea, la película cumplió su cometido. O sea, justamente lo que debe pasar, ¿no? O sea, que tú te olvides de que hay unos tipos que están planeando todos estos efectos y todas estas cosas. Pero desde lo más sencillo, como por ejemplo ese tema de las tormentas de polvo, que yo no sabía ni siquiera que eso ocurría, sí. Y resulta que en Estados Unidos Ay, hay... prepárate, compadre. Ahorita Sí, lo vas a ver bueno. en el 2035. Resulta que en Estados Unidos hay varios pueblos que bueno, se han convertido, no sé Sí, si totalmente. eso es lo que llaman el Dust Bowl. Sí, que como que se convierten en desiertos, pues prácticamente. O sea, hay un cambio en el ecosistema y empiezan estas tormentas de arena hasta que la zona, bueno, se convierte prácticamente en eso, pues, en un desierto. Y yo no sabía que lo que te ponen al principio, que te ponen como unos clips del documental que realizaron cuando ya, ajá, o sea, todo había pasado. Esos son clips de un documental de verdad, o sea, real. Y yo, qué mierda, o sea, obviamente no la de, ¿cómo es que se llama? Ellen Bernstein, creo que es que se llama la vieja.
¿Ya viste el documental para prepararte para este capítulo, Pablo? No, ¿verdad? no. Bueno, lo quiero ver. A mí, yo creo que ya había escuchado los directores de ese documental, pero el punto es que yo no tenía ni la más mínima idea que eso era real, pues, y los tipos, no solamente en un tema de investigación, y que, o sea, yo también dije, coño, qué recho se ve el documental, ¿no? Y resulta que sí, era real, sino también en un tema de los efectos prácticos para ellos lograr todo ese polvo, que se viera así, todas esas cosas, los tipos de verdad echan un, bueno, cantidades así, no me acuerdo cuál era la sustancia, que era Sí, o como sea, otra los cosa. tipos contaminaron todo ese pueblo para que fuera real. O sea, los No, tipos bueno, y que, bueno, tienen que huir todos ustedes de aquí para yo grabarlos mientras lo están haciendo para mi película. Y también quemaron la pobre cosecha de Casey Affleck. O sea, todo lo hacen real, o sea, en la película. Cuando bueno, pelean, los actores se ponen a pelear es por un conflicto que tienen en el set y el tipo los graba. Un bueno, genio. es que eso es como lo de los actores de método, ¿no? Quizás no es tan cringe como eso, Sí, que pero bueno, o sea, bro, tampoco hay necesidad de exagerar. sí, Que eso es eso. lo que le va a tocar con su próxima película porque no hay manera de un montón de cosas que me imagino que quiere hacer, pues, o sea, para esa película que bueno, que no lo hagas con efectos por computadora, pues, o sea, que si todos los monstruos con los que se encuentra Odiseo, tú te has leído ese libro, Pablo. Yo No, me lo yo he leído varias veces leí fue la Ilíada, y en realidad es un libro, la claro, Eneida. sobre un viaje. Por eso se llama así la Odisea. Y la Odisea se llama Odisea por el protagonista de esa historia que se llama Odiseo. Yo lo que vi fue la parodia que le hacen en Los Simpsons y se ve una historia muy apasionante. Donde el tipo quiere volver a su isla, ¿verdad? Porque extraña a su esposa. Pero, o sea, yo tengo, o sea, mucha más capacidad para entender Interstellar que tú, porque yo vi una serie que se llama Dark, que es de Alemania. Y esa serie es exactamente sobre lo mismo que es esta película, que es sobre el tiempo. Que esa es la cosa que yo me puse a ver un video ahí de YouTube, o sea, una cosa corta, bueno, que ni me gustó tanto, o sea, lo quité como a los 5 minutos, pero al principio decía una cosa así, que conversaban sobre el tiempo. Que claro, que tú escuchas el tiempo y te imaginas que todas las personas saben lo que es, ¿no? Como si fuera un concepto que es obvio. Pero si te pones a pensar un poco, ¿verdad? En realidad es muy difícil de definir, pues, o sea, tiene como que muchas cosas que tienen que ser consideradas que lo hace mucho más complicado. Sí, creo que eso, no me acuerdo si era San Agustín creo que era San Agustín o Santo Tomás, pero Es esto, bro. creo que San Agustín que La iglesia. decía, bueno, que decía que todos saben lo que es el tiempo hasta que te preguntan y bueno, define el tiempo. Y que esa Te es la, quedas así que esa bueno. es la cosa que muchas personas incultas, cuando les mencionas ese nombre, Interstellar, ellos piensan que la película es sobre el espacio, cuando la película es sobre el tiempo. O sea, ¿qué clase de bruto? O sea, La película es sobre la relación de un padre y su hija. no, eso es lo que piensan las personas de bajo coeficiente intelectual como tú. En realidad es sobre el tiempo, porque el tiempo es lo que determina todo. El tiempo es básicamente la muerte, porque es lo que te lleva ahí, pues es lo que te va degenerando, pero al mismo tiempo, mientras tú vas degenerando, vas progresando. A menos que seas un retrasado. En ese caso, si eres muy estúpido, ese proceso no tiene que ver contigo, pues, o sea, tú no pasas por eso. Pero la persona común y corriente como yo, mientras va pasando el tiempo, eso significa eso, que tú vas tanto subiendo como bajando, lo que quiere decir que técnicamente no te mueves, ¿no? Porque si te jalan en dos direcciones distintas con la misma fuerza al mismo tiempo, no te mueves. Pero de alguna forma sí te mueves. Esa es la paradoja del tiempo. Y eso es lo que te ponen en esta película, así que yo recuerdo que cuando tú la ves en el cine, ¿verdad? Cuando pasa la cuestión del planeta esa del agua, cuando ellos suben, ¿no? Y las personas ven al negro que ya tienen como que unas canas en la barba. Ahí es que las personas hacen o sea, como que ese es el momento de la película que más sorprende a las personas. Pues que, coño, eso que dicen del tiempo es real. Y yo en realidad no entiendo cómo funciona eso, ¿no? O sea, que la película lo ilustra. Y si tú lo buscas por ahí, te dicen que no, claro, que la gravedad del agujero negro es como que tan masiva, pues, o sea, es una magnitud increíble. Eso es lo que interactúa con el tiempo hasta el punto de que eso, pues, o sea, que hace que la forma en que se siente es completamente distinto a lo que tú estás acostumbrado, ¿no? Pero eso, la forma en que la película te ilustra todo eso, es que eso es como que lo que hace que resalte más la historia, pues, o sea, que lo que tú recuerdas de todo es toda esa cuestión, eso, pues, o sea, de que cuando el tipo, como que le llegan todos esos mensajes luego de que pasó 23 años en el planeta ese del agua,
Lo que tú recuerdas es que eso, pues, o sea, que el tipo se pone a ver todos los mensajes y ve a sus hijos desde que son niños hasta que ya tienen 30 y pico y ya tienen sus propios hijos y a uno le pusieron el nombre de él porque eso... eh, está interesante también ese contraste que te pone pues entre Timothée Chalamet, ¿verdad? Que coño, eso también hace esta película es más icónico con Timothée Chalamet, que bueno, que ya ha salido en todas las franquicias del mundo. Eh, el contraste entre él y la niña, que es eso, pues, o sea, que el tipo es así como que, bueno, como que todo estoico, pero luego se transforma en un bicho todo raro, pues, o sea, que está dispuesto a que se mueran sus hijos en la tormenta esta de polvo, o sea, bien extraño ese personaje. Y esta Murph, hay una cosa que yo no había notado en todas las veces que la he visto, que eso y que bueno, yo no sé cómo no lo noté. Que ella cuando es adulta, cuando es Jessica Chastain, está usando la chaqueta de su padre. ¿Está de qué? Ah, Primera vez que lo noto y yo he visto esta película, no sé ni cuántas veces está, eso que lo vi, o sea, ni siquiera lo noté. Un tipo lo dijo en YouTube y está de coño, es cierto. ¿No? O sea, la tipa en toda la película, bueno, eso que cuando la ves, pues, o sea, ya al final pasan varios días y la tipa no se quita la chaqueta nunca. Pero cuando tiene eso, pues, o sea, que conversar sobre su padre es y que ese maldito que nos dejó y eso, y el mensaje que le manda, que es una cosa que ni le quiere dirigir la palabra cuando el tipo se fue a salvar el mundo. O sea, eso, pues, o sea, como que tiene tantos factores así, pues, o sea, cuando te mencionan lo del tiempo, pues, o sea, como que de cómo percibes eso tú. Y esa es yo creo que la parte que más da miedo cuando tú la ves, eso pues, o sea, que eso también pasa en los libros estos que yo me leí hace poco tiempo, que se llaman la saga de Three Body Problem, que ya la están adaptando en una serie de Netflix, ¿no? Que eso, pues, o sea, que en esa serie que es de ciencia ficción te ponen eso, pero al extremo, pues, o sea, porque eso, como los personajes del principio, los tipos, eso, como crean la tecnología esa, bueno, que sale que sin todos los libros de ciencia ficción. Eso de que tú te metes en una máquina y puedes despertar que si 300 años después, ¿no? Entonces hay varios personajes del libro que hacen eso, se saltan siglos y cuando despiertan en el próximo siglo el mundo es completamente distinto, pero no solo en la tecnología, sino que la cultura es una cosa completamente distinta. Pues entonces los tipos no... O Futurama. sea, los tipos hablan el mismo idioma de las personas, pues, de ese siglo, pero no saben cómo conversar, pues, o sea, como que dicen puras cosas que para las personas de ese siglo no tienen sentido. Entonces, al final, los que viajan en el tiempo de esa forma se quedan como en comunidades de otras personas que viajaron en el tiempo, o sea, de la misma época, porque no se pueden relacionar con las otras personas, pues, o sea, de ese otro tiempo, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con ciencia ficción siempre está como ese concepto, pero en esta yo creo que es cuando lo hacen como que más... o sea, cuando tú sientes más fuerte todo eso, pues, o sea, de qué es lo que en realidad significa eso cuando te pones a pensar en el tiempo. Sí, porque, bueno, ese es el elemento donde cuando después te muestran todo esto dentro del agujero negro, que está como que todo el tiempo dispersado, ¿no? Y todos estos distintos momentos en que su hija estuvo en el cuarto. Yo creo que el otro elemento que entraría ahí también sería, bueno, como lo dicen explícitamente, la parte más criticada por todo el internet en su momento, que fue lo del amor. Que era como que, ay, el amor y tal, pero es un argumento interesante, porque si tú ves el amor simplemente en esos términos científicos, en esos términos de que, bueno, es un tema social para que puedas criar a tus hijos, ¿no? Y puedas como que procrearse la especie, o se puedan crear vínculos amorosos para que, bueno, tengan sexo y intercambien fluidos, qué sé yo, y nazca. Así de horrible no suena, pero esa es como un poco la perspectiva científica, ¿no? También podemos meterle otras cosas de la psicología ahí, de la supervivencia, etcétera, pero no es necesariamente algo, bueno, único de la supervivencia, sino que, bueno, el ser humano va más allá de sus instintos animales. Y uno entiende que, por ejemplo, enterrar a tus muertos es un acto que solo hacen los seres humanos. Porque se entiende, bueno, o sea, ese acto que ella dice ahí, ¿no? Tú sigues sintiendo amor por alguien que murió. O sea, no es que es una cosa que responde a una necesidad biológica y ya. Entonces, eso estuvo interesante también, ¿no? Ese elemento de que, ay, el amor es lo que viaja pues, entre las dimensiones y toda esta cosa.
porque es como que, bueno, él pudo representar el amor que tenía por su hija en este momento así, en este tercer acto, ¿no? En esta cosa así de la biblioteca. Entonces, todo eso estuvo excelente, o sea, yo creo que en el fondo son como esos temas universales lo que trata la película y lo adapta, bueno, de esta forma que digo, con todo tipo de efectos prácticos y detalles y cosas, como por ejemplo en el planeta del agua, que cuando se escuchan como unos tics al inicio, era algo así como que, bueno, cada tic creo que era como un año que pasaba en la Tierra, o un mes. Creo que cada tic que sonaba así en Fueron el 23 soundtrack años. era un mes, una cosa así. Y también ese tema del soundtrack, que, bueno, yo no tenía ni la más mínima idea que el tipo le dijo a Hans Zimmer, ¿no? A su amigo, este gran, pero gran compositor que ha hecho de todo últimamente. Él le dijo, mira, estoy haciendo una película que trata sobre un padre y la relación con su hija. Así que quiero que hagas un soundtrack y tal, una cosa. O sea, no le dio el guión y ni siquiera estaba hecha la película. Y el tipo compuso, bueno, esas obras maestras así que bueno, o sea, yo no sé cómo coño. ¿Ves lo que hace el director, Pablo? El tipo sabe a quién decirle. Pues tú le dices eso a un tonto ahí que no sabe qué hacer Sí. y el tipo te hace una cancioncita ahí. Le dices eso a Hans Zimmer y el tipo hace, bueno, no sé, como 10 canciones de las más épicas que se han escrito en toda la historia. ¿Qué? No, y tú ahí ves como esa vitalidad del director que, por ejemplo, Ridley Scott, el tipo la tenía cuando hizo Alien, ¿no? Pero cuando tú ves otra de esas películas más actuales como Prometheus o otras de esas así que él ha hecho, coño, tú te das cuenta que ya el carajo es como que sí, bueno, X. O sea, que sea entretenido y ya, que se haga rápido, que genere dinero. Pero aquí tú ves como esa vitalidad que el tipo tiene, con, donde, bueno, todos los elementos son un show. O sea, desde el soundtrack que fue hecho así, que incluso lo grabaron, que hicieron una iglesia, hicieron varias grabaciones durante distintos días para Así tener es. el eco. Hasta, bueno, el hecho mismo de grabar la película en IMAX, que yo nunca he ido a un cine IMAX, pero sí he leído y he visto varios videos sobre la tecnología, pues. Ha leído. Qué loser. Eh, No está cerca eh, de ningún cine IMAX. He visto, pues, o sea, cómo funciona esa tecnología y es interesante, o sea, es una broma. Ver esta película sí debe ser increíble, pues, o sea, que eso no está disponible en nuestro país de mierda, pero según lo que yo he visto es una pantallota, pero increíble, pues, así que está hecha para que tú veas eso, pues, todo el espacio así, que sí, pues, o sea, que este tipo es un loco con esas cuestiones así de los detalles que yo vi que en las escenas que están en la nave y que le puso a los actores eso, pues, o sea, para que cuando vieran por las ventanas sí tenga lo que ves en la película, pues, o sea, que no sea como en cualquier otra, pues, o sea, que los actores tienen que reaccionar Una pantalla frente a verde. una pantalla verde y ya, sino que en este caso el tipo le puso que le proyectaran eso, pues, el espacio para que cuando lo vieran y que, mira, si puedes reaccionar más fácil porque lo estás viendo, pues, o sea, lo que va a salir en pantalla. Pero sí, o sea, son todos esos elementos que yo creo que, bueno, como hay tantas historias que lo ejemplifican, como esa de Werner Herzog, ¿no? El tipo prefirió atravesar un barco por el Amazonas, o sea, bueno, atravesar el Amazonas con un barco para hacer su película de Fitzcarraldo, ¿no? En vez de simplemente hacerlo con maquetas o utilizar todos estos trucos del cine, que no es por desprestigiar necesariamente cosas como el CGI y otras cosas, porque por ejemplo David Fincher lo usa constantemente y es un recurso que se usa, bueno, para muchísimas cosas, o sea, y si se usa bien, bueno, excelente, ¿no? No como, qué sé yo, Robert Rodríguez, ¿no? Minispías 3 o todas estas últimas La películas de película de superhéroes. Meteoro. Que Sí, son unas claro. cosas que tú ves y que, bueno, me quiero sacar los ojos porque esta Sí, vaina... todas estas de superhéroes últimamente, ¿no? Pero yo creo que también hay como un valor en ese proceso, o sea, en todo ese proceso, bueno, práctico, en el que, bueno, es como cuando tú recorres una, no sé, vamos a poner esa analogía, cuando tú vas a recorrer un país o vas a recorrer un camino específico, tú vas a sacar mucho más si lo recorres a pie que si lo recorres, no sé, en carro. O sea, el punto no es llegar al destino, sino todo lo que ese proceso agrega. Pues que creo que es una de esas cosas que el uso de la inteligencia artificial y todo esto como que, ay, va a amenazar al cine y va a amenazar al arte en general. Yo creo que se pierde qué es el arte y qué es la creación de arte en general. Porque es que, bueno, no se trata del resultado. O sea, no se trata de simplemente, bueno, ajá,
O sea, me ilustraron lo que quería. O sea, yo escribí un padre que tiene una relación con su hija y tal, y entonces sale una nave y listo, me lo mostró. Qué maravilloso. Sino que el proceso cambia el resultado. O sea, el mismo viaje cambia el destino. Claro, pero lo que se va a hace pasar en el en camino. el futuro es que tú le dices a la inteligencia artificial y que hazme esta historia como si estuviera dirigida por Christopher Nolan. Y hace exactamente Interstellar. ¿Te imaginas? Bueno, para eso veo Interstellar y ya. Claro, pero ahora puedes hacer eso con todo. O sea, puedes tener tu Interstellar de lo que se te ocurra. Yo creo que eso, bueno, sin Y ánimos de luego hacer... tú le dices eso, la misma historia, o le dices Interstellar como si estuviera dirigida por Spielberg. Y así ves cómo iba a ser. Sin ánimos de hacer profecías, no, predicciones, porque uno casi siempre se equivoca con eso. La historia hace de todos, bueno, unos tontos. De mí no. Yo sí lo que digo es que, oye, eso de hacer las cosas en ese estilo práctico, ¿no? O sea, incluso él quiere grabar en IMAX. O hay otros directores que dicen, bueno, no, yo quiero grabar en film. Pero O sea, él no es que quiere grabar en IMAX, es que puede. sí, bueno, Porque esa exacto. vaina es que, bueno, o sea, si tú quisieras grabar en IMAX, No tú puedo grabar ni en 4K. no vas a grabar en IMAX ni por el carajo, pero esa vaina, bueno, no sé, cada segundo con todo lo que necesitas para grabar te cuesta, bueno, No, y eso, $700,000. eso es otro proceso, eso es una locura. Yo vi las cámaras que usan y son unas cosas que las cargas tú, pero bueno, necesitas un cargador de la cámara porque tiene que ser un tipo fuerte, pues así que sí, musculoso. No la podrías cargar tú, por ejemplo. Bueno, es que el cinematógrafo, Yo sí. que fue el mismo cinematógrafo de Oppenheimer, Hoytman Hoytma, Claro. ese tipo es famoso porque él se monta la cámara así en el hombro, pues. La cámara IMAX. No, y que lo que hicieron en esta película, sí, porque el tipo, eso, como no quería usar efectos por computadora, fueron al espacio. Y claro, o sea, no fueron, o sea, las partes así en donde sale Saturno y tal, no pasaron por Saturno, no, sino que lo que hicieron fue dar vueltas por la circunferencia de la Tierra. Para que se viera eso, o sea, como que con CGI lo que usaron era para cambiar cuál era el planeta. Si era Marte, cambiaban la Tierra por Marte, si era el otro, así. Pero sí estaban ahí, pues, o sea, porque si no es imposible de falsificar lo que vimos. Sí, lo del agujero de gusano, yo vi que ellos lo invocaron ahí con sangre de niñas Sangre de dragón. Secuestradas. No, y como tú dijiste que eso, lo que estás diciendo sobre ese sentimiento, ¿cómo es que se llama? El que sienten las personas, los seres humanos, eso que... El estupor, No, esa cosa entre dos personas, ¿cómo es? excitación, No, eso no, que es como que más importante. amor. Eso, el amor, exacto. Esa cosa que Ajá. a mí se me escapa así, ¿cómo es que? Ajá, el Se hace amor. falta Dios, compadre. Que eso, pues en la película Contact, que también sale Matthew McConaughey, y es el que él dice eso, que él está hablando con la nerd, que es la tipa esta, Jodie Foster, y la tipa está que no, la ciencia y tal, o sea, esa tipa que al principio es como incrédula con lo que está pasando, pero después eso, no hay discusión y es que no, sí, o sea, sí, son los extraterrestres, ¿no? Y entonces ese tipo, Matthew McConaughey, en esa película es como que más hippie, ¿no? Porque el tipo no sé si es que no sé si es como cura, no sé, es así Sí. como una profesión así, ¿no? Entonces el tipo le dice a ella y que bueno, o sea, hay cosas que simplemente no puedes probar, o sea, tú puedes tener toda la ciencia del mundo, pero hay cosas que si yo te pregunto algo, quizá no la puedes probar bajo ninguna circunstancia, ¿no? Entonces él le dice, ¿tú amabas a tu padre? Y la tipa le dice, sí. Y él le dice, bueno, pruébalo. Y la tipa se queda como, oh, no, bueno, sí, sí, porque yo pasaba mucho tiempo con él, pero, o sea, eso pues como que no sabe qué decir, porque eso pues, o sea, esa película también explora ese punto de que, bueno, sí, hay ciertas cosas que tú dices y que, bueno, que les pasas el método científico por encima, como eso, como ese sentimiento, y lo que te pones a decir es que no, eso es una cuestión que existe para que dos personas se junten y para que la especie continúe y para que eso pueda, o sea, como que le quitas todas las características que las personas son las que comparten, pues, o sea, así como todas las cosas que tú piensas que son importantes, se las quitas. Porque si tú tratas de ver todo con ese enfoque científico, no funciona, pues, o sea, como que hay cosas que necesitan eso, pues, o sea, que lo veas con otros ojos para que tenga sentido, porque si no estás cortando el mundo, eso, con el mismo cuchillo y no funciona. Necesitas como varios lentes, pues, o sea, como que, en este caso, Matthew McConaughey está del otro lado del debate, porque cuando la tipa le explica y que, mira,
yo pienso que el sentimiento que yo siento por él significa algo más que y que no, no, sí, esta tipa que lo quiere y tal, y bueno, lo quiere volver a ver y ya, porque bueno, quiere ser su novia. Sino que ella dice que no, bueno, yo siento que esto tiene otro significado, pues, o sea, que como que hay algo que me está arrastrando para ese sitio porque es importante, pues, o sea, es así como algo sobrenatural y tal. Y los tipos no le prestan atención y van es al otro planeta y bueno, y es que toda la historia se va al carajo, ¿no? Pero sí, o sea, como que eso... eh, también está esa escena que esta vez la noté así como de con más fuerza, ¿no? Cuando el negro está así en su cama y le dice a Cooper y que no, mira, es que estoy entrando así como que en un estado ansioso, pues, o sea, porque lo único que nos separa del espacio, pues, o sea, de que nos explote la presión es esto, pues, así como que son, como que nada, láminas de metal y ya, pero bueno, o sea, como que esta exploración que estamos haciendo es como que un riesgo, bueno, increíble. Y este Cooper le responde y que no, bueno, es que hay, o sea, y que los mejores veleristas del mundo no saben nadar. Entonces ellos cuando hacen cualquier cosa, bueno, se arriesgan muchísimo porque si se caen al agua no hay forma de que salgan de ahí. Y que te pone eso, pues, o sea, que eso tampoco lo había pensado mucho, pues, sobre la película en ese sentido que los tipos sí, o sea, tú para explorar, ¿no? O sea, que eso ya es algo que el día de hoy nadie piensa en eso, pues, en cuál habrá sido la perspectiva de lo que llaman eso, los exploradores, así. Los tipos que, bueno, que van a un sitio de donde no saben nada, Cristóbal Colón, así como, mire, yo me voy en esa dirección, no sé qué hay al final del viaje, pero bueno, esa es la parte importante, pues, o sea, estoy eso, transitando un camino que nadie ha transitado antes y eso lo hace que sea súper peligroso. Y en este caso, pues, o sea, en la parte de eso del viaje al espacio, como el tipo le dice a la maestra esa al principio, que la tipa le dice que, bueno, pero eso es un sueño que no tiene sentido. Una cosa que no pasó porque fue para convencer a los rusos de que gastaran plata como unos tontos, así como una... que eso lo dicen siempre sobre el espacio. Y que para qué lo vas a hacer, o sea, eso es súper caro y, o sea, ¿de qué te sirve? O sea, cuando vayas para Marte, o sea, ¿qué pasaría si tú gastas toda esa plata aquí en la Tierra y se la das a los pobres? Mejorarías muchísimo el mundo en todo sentido y tal, así como que siempre está esa perspectiva y que, bueno, ¿para qué vas a explorar? Y esa perspectiva, obviamente, es que sí la más estúpida que existe, porque, que, bueno, si los exploradores así del principio, pues, o sea, los que descubrieron este continente, hubieran pensado eso y que, o sea, la historia sería muy distinta. Yo creo que sería peor. No, y ni siquiera solo los malditos, ¿no? Que invadieron mi tierra de mi abuelo, No le invadieron, palo, la descubrieron. le pegaron el sarampión. Es una cosa que es propia de los seres humanos. O sea, eso de explorar, bueno, desde que existimos nos estamos moviendo, pues, por todo el mundo. Por eso es que hay una variedad genética y, bueno, como lo dicen ahí, ¿no? O sea, uno de los grandes problemas ahí, y que la película es woke, y que a favor de la inmigración, y que no, la variedad genética. Aquí, bueno, todos los ADN que se llevaron, un negro, un chino, un mexicano, un blanco. Cometieron un grave error. Pero desde el inicio, pues, y hay muchos que han teorizado al respecto. Pero creo que era Yuval Noah Harari que decía algo así como que sí, esa capacidad de ir a lo desconocido y de explorar es lo que nos ha diferenciado de muchos otros animales e incluso es lo que le suele dar ventaja cuando hablaron de eso de los exploradores decían muchas de esas tribus que Cortés se consiguió en su viaje ellos no sabían que del otro lado o que unos kilómetros más allá había otra tribu así completamente distinta, o sea, eso se vio mucho, ¿no? O al menos así lo cuenta Cortés. Cooper es así como un explorador de esos tiempos que bueno, es más valiente todavía, porque el tipo para lanzarse ese viaje, que también es un poco creepy, ¿no? Así que te dicen y que no, mira, ellos pusieron el agujero de gusano aquí, pero no sabemos quiénes son. Y parece que tal, o sea, como que te da muy poca información y que bueno, tú tienes que dejar a toda tu familia en la Tierra para lanzarte ese viaje. Bueno, que en el caso de eso, de los exploradores, lo más probable es que no les importaba su familia y que estaban dispuestos a que simplemente, bueno, tú te encuentras tu nueva familia cuando llegues y son puras indígenas que, bueno, son jóvenes, bonitas, sexy y tal. Eso es una cosa que en esta película no exploran, pero que es esencial también, pues, o sea, para los exploradores. Terminó con Anne Hathaway.
hecho el loco. Implícitamente están juntos. Pero toda esa cuestión, todo ese tema de la exploración también queda así como eso. Esta película tiene 10.000 temáticas interesantes, todas combinadas. La exploración, el Exagerado. tiempo, la física cuántica, o sea, todo así. Solamente un genio pudiera eso, pues juntar todas estas cuestiones y que tuviera sentido, pues así que fuera una película 10 de 10 y juntar todas estas cosas al mismo tiempo así. Esta es 9 de 10, 8, 7. 10 de 10, oye. Challengers con Zendaya. Mierda. ¿Y qué otra gran película del 2024 que lo supera? Eso es lo que yo les digo así como mensaje, pues, o sea, si les gustó Interstellar, lo que tienen que hacer es leer sobre todos esos exploradores, así que eso, pues, que viajaron por todo el mundo y se enfrentaron a cuestiones que tú dices y que, bueno, si fuera mi caso y yo estoy por la costa y veo un montón de personas así súper extrañas, así que me están viendo y tienen como que unas armas y estoy que, bueno, yo, eso con mi grupo de personas, lo primero que haría y que vamos a buscar otro sitio, o sea, eso, yo no quiero, eh, vamos a volver, pues, o sea, como que esta cuestión, o sea, cómo nos vamos a enfrentar a estos tipos que básicamente desde nuestra perspectiva son extraterrestres y no nos quieren aquí y son más que nosotros, pero los tipos, eso, ese es el espíritu, los tipos desembarcaban, se caían a golpes con estos tipos y de alguna forma los dominaban, aunque eran menos, o sea, una cosa valerosa, sí, pues, o sea, que tienen que leer porque, bueno, Cooper no le dio chance de eso, pero lo más probable es que los bisnietos del tipo, ¿verdad? Sí, bueno, me imagino que van a encontrar esa es la cosa, cuando va a salir la secuela de Interstellar. Para que sea como que, bueno, ya se salvaron, pero ¿cuál es la próxima? Ahora se tienen que salvar de los extraterrestres. No, ojalá Christopher Nolan no haga más secuelas. Aunque bueno, The Dark Knight ha sido una de las mejores secuelas de la historia. Esta puede ser como The Dark Knight. Pero, no sé, yo lo que me pregunto y es la reflexión que les dejo y el legado, es que, o sea, ese tema del espacio y todo lo que eso puede significar para nosotros, bueno, la misma película lo explora a través de la relación de la hija y todo, y de que, somos nosotros mismos en el futuro y las 5 dimensiones. Ese Pero- siempre es el mejor final. Somos nosotros mismos en el futuro. Pero sigue siendo un gran misterio. O sea, todo ese tema creo que lo dicen ahí, ¿no? Bueno, como los planetas están cerca de un agujero negro, el agujero agarra todas las anomalías, ¿no? Todos los asteroides, todo eso. ¿Y por qué? Porque entonces nosotros somos eso, una anomalía. O la vida misma, ¿no? La vida misma en la Tierra depende de una anomalía, ¿no? De una combinación cósmica que, No, bueno, ya, como todo. ya hasta ese punto también se puede pensar y que no es que ellos abrieron el agujero de gusano para que tuvieras ese sitio, pues, o sea, que les parece conveniente, sino que ellos crearon eso. O sea, ellos ya llegaron a un punto en donde los tipos crearon, o sea, como eso, pues, el nuevo mundo no lo encontramos, lo creamos para ustedes, que somos nosotros el pasado. Los Sims. Que técnicamente es una paradoja, pero no importa, pues eso no existe. O sea, esto es ciencia ficción. También puede tener su parte de ficción y que, bueno, nada de eso existe. Por eso es que no tiene que tener sentido. Eso no, el tercer acto no existe. Lo loco de todo en general, ¿no? Cuando uno ve estas películas y todas estas cosas, es que pensar sobre lo infinito y pensar sobre todas estas cosas, uno lo hace viendo una película de ciencia ficción, pero, o sea, son cosas reales, son cosas que están dadas. No es como que, bueno, no, eso es una cosa ahí de la que nadie sabe. O sea, ¿cómo carajo nosotros llegamos bueno, a un momento histórico en el que se pudo definir qué era un agujero negro? Se pudo hacer después de casi, ¿qué? 100 años después casi de esa teoría. Eso habrá sido cuando, 1920 y algo, 30 y algo, no sé. Solo hay dos cosas infinitas. El universo y la estupidez del ser humano. Y tengo dudas con el primero. Coño. Einstein. Si se pudo teorizar eso, hacer una película donde la muestren, y cuando tenemos la capacidad y la tecnología suficiente para ver un agujero negro por primera vez en la historia, resulta que es muy parecido a lo que habíamos adivinado, bueno, eso nos habla, ¿no? De todas esas cosas que se han teorizado y todas estas cosas que están al alcance de nuestra razón, de nuestra ciencia, pero que igual... No, o sea, podemos identificar cómo se ve, ¿no? Podemos identificar cómo funciona, entre comillas, algo. Pero nosotros al fin y al cabo somos seres de significado. Y el significado de todas esas cosas, bueno, es algo que todavía nos deja así
con un gran peso existencial, pero bueno, no tenemos que tenerlo porque así pareciera que no tiene sentido. Bueno, como digo, pues, o sea, nosotros vivimos en un mundo de sentido. O sea, le damos sentido a la vida, le damos sentido a todo. Tú sientes mucho, ¿eh? Y le damos tanto sentido a esas cosas que podemos agarrar el misterio del universo y de las galaxias y de todo esto y adentrar ahí y ponerlo como el fondo de una historia, bueno, de las historias más viejas de la humanidad, ¿no? Un padre que lucha por sus hijos. Entonces, yo creo que es muy interesante todo ese aspecto. Interstellar, bueno, es una gran película, sobre todo para verla en el cine y no verla en un teléfono ni en ningún servicio de streaming. Eh, Quizás algún día la vea en IMAX, ¿no? Pero creo que es una gran película. La deben estar pasando en el cine todavía, así que vayan a verla. Y incluso si ya la vieron, bueno, la recuerdan, llevan a una persona que nunca la ha visto, creo que es la mejor forma de verla y sobre todo si es por primera vez. Así que, bueno, nada. Es una gran película. Christopher Nolan no es un buen director. Le falta un poco. eh, Le falta un poco para llegar a mi nivel, pero ahí va, pues. O sea, vamos a ver qué tal le va con la Odisea. A ver si, bueno, se hace algo tan digno como La culpa y otros síndromes. Nuestro cortometraje del 2018. ¿Qué es esto, bro? Está en YouTube. Esta es la mejor película del espacio de toda la historia y no pienso discutirlo. Ya saben, 2001 es mejor. está empatada con Star Wars Episodio 3, pero eso lo vamos a discutir muy pronto, 2001, una odisea en el espacio, imagínate. así que prepárense para mucho más.